Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Reyes Holguín de la Universidad Politécnica de Zacatecas, cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El día de hoy se le dará solución a dos ejercicios del tema de amplificadores operacionales, que en este caso serán de los amplificadores operacionales seguidores de voltaje. Primero, una pequeña explicación. El amplificador seguidor de voltaje, este tiene una característica un tanto peculiar y también muy interesante, ya que cuenta con una alta impedancia, la cual genera una cierta condición. Imaginemos que la entrada no inversora cuenta con un voltaje de entrada. Al ser de alta impedancia, genera que también la entrada inversora tenga ese mismo voltaje. También debido a que al no existir ninguna resistencia que esté directamente relacionada con la entrada inversora, es decir, una resistencia que sea de realimentación, hace que se tome en cuenta solamente las características principales del conductor usado, y por ende generaría lo que sería una ganancia de 1, lo que provocaría que existiera una corriente muy pequeña, pero que aparte se pudiera relacionar con las ambas entradas. En este caso, concluyendo con eso, que las mismas entradas, tanto la inversora y la no inversora, tendrían el mismo voltaje. Ahora, si aplicamos estas mismas condiciones a la fórmula que hemos visto anteriormente, del voltaje de salida es igual al voltaje de entrada que multiplica la ganancia, teniendo en cuenta que la ganancia es 1, se establecería lo siguiente, que el voltaje de salida sería la multiplicación o el producto de lo que sería el voltaje de entrada por 1. Pero esto establecería esta condición, que el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada aplicado. Esto, a esta conexión se le llama o se le reconoce también como buffer, el cual es conocido como un aplicador de acoplador, de impedancias. Es decir, que no tiene o que no nos permite tener variaciones de amplitud de las señales que se lleguen a operar en un cierto punto. Para el ejercicio, lo que sería número 1 de estos amplificadores seguidores de voltaje, se establece lo que sería un voltaje de entrada en lo que sería la entrada no inversora de 5 volts. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, solamente sería aplicar la fórmula y obtendríamos que el voltaje de salida sería igual a 5 volts. En el ejercicio 2 se nos plantea una situación un tanto más interesante, ya que utiliza una resistencia de 100 ohms, pero se nos dijo anteriormente que este tipo de conexiones no lleva ciertas resistencias, ya que esa conexión tiene que realizar una impedancia alta. Pero ahora, esta resistencia representa lo que serían las características o propiedades del conductor que se está usando, por ende no se toma en cuenta y genera una ganancia de 1. Entonces, esta ganancia se multiplicaría por el voltaje de entrada, que en este caso es de 5 volts, generándonos lo que sería el resultado, estableciendo que el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada, es decir, 5 volts. Para la comprobación de los resultados, se realizará la simulación de cada ejercicio en el simulador de Tinkercad, explicando paso a paso cómo ensamblarlo. Para la simulación, primero se realizará este ejercicio, el cual sería el ejercicio número 1. Cuenta con una fuente de alimentación de 5 volts en lo que sería en la entrada no inversora, y sería una conexión directa de la salida con la entrada inversora. Este sería el primer ejercicio. Para ello se necesitará 3 generadores de voltaje, 2 multímetros y el amplificador operacional, también contando con un puente de los negativos en la protoboard. Primero vamos a establecer lo que serían los voltajes de cada uno de los generadores. Aquí serían 9 volts y aquí serían los menos 9 volts. Se realizan las conexiones a las terminales correspondientes y en la salida se conecta el multímetro para identificar el voltaje de salida. Lo siguiente sería establecer el voltaje necesario en el generador número 3, que en este caso sería el de 5 volts, es decir, el de entrada. Ya establecido con los 5 volts,
Lo siguiente sería realizar las conexiones correspondientes. Observando la imagen, la fuente de voltaje está conectada, como se dijo anteriormente, a la entrada no inversora, la cual se ubica en la número 3. Se realiza la conexión con el negativo. Después de ello se va a realizar la conexión directa de lo que sería la entrada inversora a la salida. Y la entrada inversora, en este caso, está en la terminal número 2. Estas serían las conexiones y el resultado a esperarse son 5 volts. Se inicia la simulación y se observa que el resultado corresponde a lo que se obtuvo, los 5 volts. Y este sería para el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2 se ocuparía ahora solamente lo que sería una resistencia de 100 ohms, ya que, como se observa, las conexiones que se realizaron anteriormente siguen siendo las mismas. Así que nos vamos aquí y elegimos la resistencia y le damos el valor de 100 ohms. Esta, en la imagen, está conectada a lo que sería a la entrada inversora y a lo que sería la salida. Eliminamos este cable y ponemos la resistencia en la terminal número 2 y un cable de aquí a la salida. Y esta sería la conexión a realizar para el ejercicio 2. Y lo que se espera obtener de igual forma sería 5 volts como voltaje de salida. Se inicia la simulación y se observa que el resultado es el correspondiente al que se obtuvo calculándolo. Con esta comprobación sería todo por este video.